En esta feria del libro que es tan importante para quienes amamos los libros, la literatura, y estamos de alguna manera participando de la industria o en los márgenes de la industria editorial. Bueno, yo soy Reina González y de verdad es un gusto, un honor estar aquí con ustedes conversando sobre ese tema tan importante como es la autopublicación y la justicia narrativa, y sobre todo es un gusto participar de este momento de presentación pública de Nico, la novela de Javier Galeano Pájaro, con ilustraciones de Esteban Rangel. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, y pienso que entremos de una vez en el tema. Bueno, quisiera, para provocar un poco la conversación, arrancar leyendo un fragmento de Nico. Pienso que es el que más me gusta. ¿Sí? Bueno. Tal vez hayas fumado contagiosamente por los últimos años, y ese corazón roto del que tanto hablas puede ser la causa. Lo cierto es que cuando te vi fumando el otro día, de esa forma tan abusiva, tan tuya, me sentí tentado a comerte a besos. Beber algo de ti, Nico. Eres la única mujer que conozco capaz de tomar bocanadas sin pestañear, aunque después te abran los ojos. En particular, tu fumada sobre el escenario, el día del estreno de la obra, me pareció sublime. Tan tuya, tan llena de humo. Recuerdo que después de aplastar el cigarrillo con la punta de tu zapato, te sentaste en aquella silla al fondo y te quedaste mirando fijo al público. Y me mirabas a mí y a todos en el teatro, y la obra terminaba y todo el mundo de pie. Así arranca Nico. Y quería empezar con esto porque lo primero sobre lo que quiero que conversemos con Javier y con Esteban es sobre la motivación para escribir Nico. Antes de darte la palabra, Javi, te voy a presentar un poco más. Javier, además de ser un amigo que adoro, es un escritor extraordinario del Caribe colombiano, nacido en Montería, trabajó en el periódico El Universal, ha tomado varios talleres y espacios de formación en creación literaria, en novela, y en el 2018 su relato El mecanismo de las regresiones fue escogido para ser parte de la antología Bogotá Cuenta, publicada por Ideartes. En el 2019 su proyecto Pájaro Editorial fue seleccionado para participar de Filbo Emprende. Entonces Javier tiene 2 novelas publicadas, ¿cierto? Realmente es una novela y publicamos en colectivo el libro de Ingeniería de Fantasmas con los presentes Baldo y Mateo. Vale, entonces Javier, quería arrancar que nos contaras de dónde viene esta pulsión, ¿no? El libro Nico tiene un epígrafe que dice: todo amor es invasión. ¿De dónde viene esta pulsión para escribir, Nico? ¿Esta idea de dónde nace? Bueno, buenas tardes a todos. Yo creería que como el génesis de Nico viene siendo a partir del año 2010, una cosa así. Yo venía escribiendo, pero escribiendo, digamos que de forma muy irregular, indisciplinada y también muy caótica y experimental. Y quería algo como un poco más sosegado, quería como tomarme la cosa en serio. En ese momento inicié el diplomado de escritura creativa de novela corta en la Javeriana y arranqué a escribir esta novela un poco con la intención de simplemente, entre comillas, simplemente escribir un romance. Porque un romance es todo menos simple, yo creo. Entonces quería escribir una historia de amor sencilla, sin mayores pretensiones, sin mayores complicaciones tampoco para mí, pero uno se termina complicando, uno se busca el problema de meterse en la novela. Entonces esa fue la principal intención, por eso de pronto ese epígrafe que tú mencionas ahí,
que es un poco lo que yo reflexiono al final de la novela, de haber terminado de escribir Nico, de todo amor es invasión, me viene un poco a la mente porque resultó siendo todo menos sencillo. Entonces, digamos que la pulsión y el tono que va adquiriendo la novela y digamos que las voces de ambos narradores, es una novela que es narrada en segunda persona, una segunda persona que uno de los personajes utiliza para referirse a Nico, que es su amante, su amor, Santiago, el fotógrafo, y la otra persona, que es la segunda persona que Nico utiliza para autorreferenciarse a ella, para hablarse un poco a sí misma en un tono un poco recriminativo y un poco, yo diría que también un poco abusivo, un poco fuerte. Entonces eso viene precisamente de la idea de escribir un romance. Yo me planteaba un poco cómo puedo escribir un romance que me toque a mí, que una historia de amor que me llegue. Y yo decía, pues pensando en la segunda persona, pensando en el otro. Cuando uno piensa en el otro, pues realmente es porque está realmente enamorado. Cuando lo pone primero, ¿no? Hace esa segunda persona un poco protagonista. Entonces por eso llegó esa idea de escribir Nico en segunda persona. Sí, personajes, la relación, la imagen de Nico, ¿de dónde bebiste, de dónde te nutriste? En ese momento creo que las primeras dos referencias que tenía eran dos novelas. Una que me encontraba leyendo en ese momento, que era Diario, una novela de Chuck Palahniuk, que maneja una segunda persona muy similar, una segunda persona que es autorreferencial, un poco como esa voz que tenemos en la cabeza que nos habla en ese tono. Y también, por supuesto, Aura de Carlos Fuentes, eran como las dos referencias que tenía ahí, y a partir de eso como construí mi propio estilo, mi propio tono, o la voz de esos dos narradores que se van turnando en Nico. Se me olvidó el otro. ¿Qué fue lo otro que me preguntaste? ¿De dónde te habías nutrido? ¿Cómo había sido ese proceso de construcción? De los personajes. Bueno, la construcción de los personajes fue bastante interesante porque, y ahí sí le doy un poco la entrada a Esteban, digamos que coincidió mucho con el periodo que lo conocí a él. Inicialmente yo lo que hacía con Esteban era hacerle fotografías, entonces tomaba mucho de eso como referencia, como si yo fuera pues Santiago, uno se novela ese punto, y empezaba un poco como a vivir la novela fuera de las páginas, pero también tomé mucho del momento que me encontraba viviendo a nivel laboral, porque en ese momento estaba trabajando con el Festival Universitario de Danza Contemporánea, en el cual Carlos María, que ahorita lo veremos, era mi jefe directo. Entonces me nutría un poco como ese ambiente de escenarios y de actrices, de actores, de performers, de bailarines, y así fueron surgiendo como los personajes que están ahí presentes en la novela. También a mí me parecía muy chévere construir, que eso lo hablamos hace unos días, construir de alguna manera un personaje que es fragmentado, que ella de alguna forma no es completa, es dividida, son como retazos o collages que están muy presentes en la historia también de ella misma. Sí, es como si estuviera de pronto un poco rota, quebrada, y ese, como esa forma de verla tan quebrada, yo lo manifiesto ahí en el libro, a través de la fotografía, a través del performance, a través del arte, a través del video, por supuesto, del VHS, la cámara fotográfica, el revelado, los rollos. Es una historia que es en los 90, entonces todo el recurso audiovisual es utilizado para construirla, sobre todo a ella. Entonces, y Santiago, al ser un fotógrafo, pues de alguna forma está intentando como reunir los pedazos y formarla completa. Y pues ya sabrán los lectores si lo logra o no. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a Esteban. Nos contaras cómo fue ese proceso de crear una imagen para Nico. Hola, buenas tardes. Pues bueno, esto comienza casi con mi que al mismo tiempo que comienza mi amistad con Javi. Él empieza a contarme de qué se trata la novela, el proyecto que tiene, cómo se desenvuelve.
Ya en ese momento empiezo a crear imágenes en mi cabeza sin saber que en un futuro voy a ilustrarla. Empiezo ya a tener como la idea que tiene todo lector de construir más o menos una imagen de lo que está leyendo. Y bueno, pasa el tiempo y a medida que pasa el tiempo, este proyecto a mí va tomando forma. Javi va formalizando un poco más la impresión de la novela, la edición, y en algún momento me pide que lo ilustre. Un gran honor, pues me alegró muchísimo, y gracias a la buena comunicación que tenemos, estábamos los dos como seguros de que iba a tener un buen norte. Javi me dice: eres libre, pásame propuestas, dime más o menos qué imagen tienes, y empiezo a pasarte propuestas. Y la primera fue un fracaso, en la que me demoré, una imagen en la que me pude haber demorado, no sé, 3 horas trabajando así con el entusiasmo. Él la ve y me dice como, no sé. Entonces dije, bueno, fue con acuarela ese primer dibujo. Entonces dije, bueno, vamos a mostrarle a Javi entonces un ejemplo de lápiz, un ejemplo de rapidógrafo, vamos a mostrarle acuarela, y vamos a ver con cuál de las técnicas de pronto él se siente más cómodo, que le gusta más, y que pues podamos avanzar de esa manera. Y nos salieron dibujos en varias técnicas. Sí. Y Javi los veía y me decía, ese queda. O sea, bueno, entonces pasamos de acuarela a lápiz, o vamos a... No, pues, lo que tú quieras, como quieras. Entonces fue un proceso bien bonito, fue un proceso muy libre, fue un proceso que nos tomó, no sé, unos meses, yo creo, de comunicación. Nuestras conversaciones normales, le destinábamos unos minuticos siempre, tema novela, qué has leído, qué te ha gustado de la novela y cómo lo vas a dibujar. Y creo que ese fue ya está el resultado, es muy chévere. Sí, yo de la ilustración, como que resalto. Bueno, yo leí la novela sin saber que la iba a ilustrar, luego la leo y empiezo a fragmentarla, ¿cierto? Como para hacer una idea de las escenas y que cómo voy a recrearlas, a yo mismo entender cuál va a ser el orden. Y bueno, el libro es fascinante, la historia es fascinante, las imágenes, se me vinieron 1.000.000 de imágenes a la cabeza, materializarlas, imposible o muy difícil. Entonces le decía a Javi, yo quiero pintar exactamente esto. Él me decía, está un poco difícil, no te compliques. Entonces dije, bueno, no voy a reflejar exactamente lo que estoy leyendo, sino que voy a tratar de ir de pronto un poquito más allá, como extenderme en mi imaginación y plasmar algo un poco más simple, que le dé la posibilidad al lector como de crear nuevas imágenes distintas a lo que el texto quiere reflejar. Y pues el resultado está en que hay diferentes técnicas, diferentes usos de materiales, utilizamos encaje, que fue un tema también en el que participó Javi. Estuvimos revisando como el proceso. Él quería también que tuviera algo textil, ¿cierto? Que se incluyera de pronto algún elemento textil dentro de las ilustraciones, y lo hicimos, lo logramos. Y la novela pues me encantó, y la tercera vez que la leí pues más aún, y me sentí muy identificado con Nico, como sus sentimientos contrariados, como en la culpa constante, de pronto ese sentimiento de incomodidad que viene con el amor, ¿sí? Que el amor es incómodo en ciertas situaciones, y yo siento a veces como que Nico y yo tenemos esa relación. Me facilitó también ilustrar ese sentimiento que me produjo la novela. Bueno, muchas gracias. Quisiera ahorita como llamar la atención sobre algo, y es que Nico es una novela ilustrada también, pero también es un objeto, es un libro objeto, que acá está, ¿sí? No sé si lo puedes mostrar, es un videocassette, ¿sí? Y ahí tiene todo un trabajo de construcciones del objeto libro, ¿cierto? La sensación cuando uno saca el videocassette es como, voy a ver algo aquí privado, íntimo, ¿sí? Me van a contar una historia que alguien grabó, ¿sí? Entonces esa es la sensación, y con esto quiero introducir una reflexión que queremos hacer desde este panel, y es sobre la autopublicación.
porque este es un ejercicio, un trabajo autopublicado, autogestionado, hecho con corazón independiente, ¿sí? Y eso tiene sus retos también. Entonces, quisiéramos escuchar a nuestro otro compañero de panel, se llama Carlos María Romero. Él es un artista del Caribe colombiano, un artista multidisciplinario, trabaja con imágenes en movimiento, performance, prácticas danzadas, estudió danza y coreografía entre Colombia y Alemania, y pues ha tenido bastantes reconocimientos por su obra. Y Carlos María participó de la creación y planeación de este espacio que estamos teniendo hoy. Él está en Bruselas, por eso no nos puede acompañar presencialmente, pero nos envía un breve mensaje para provocar las reflexiones, porque eso no es una reflexión acabada, sobre el tema de Nico como libro objeto y como autopublicación también. Entonces vamos a escuchar a Carlos María. Puntos bien profundos sobre Nico, y yo quiero como invitarles a que puedan leer la novela, quienes no la conocen aún, para que puedan también como hacerse una idea propia y hacerse también estas preguntas, porque es justamente qué permiso tenemos para acceder a esa intimidad de Nico, nosotros qué permiso tienen los personajes para acceder a esa intimidad, cómo muestra esas lógicas patriarcales, y qué efecto produce sobre nosotros este libro objeto que simula esa cinta que Nico no quiere que vean también, ¿cierto? Entonces quería, aprovechando el comentario de Carlos María sobre el libro y la autopublicación, Javi, que nos contaras un poco más sobre ese proceso, la relación entre autopublicación y justicia narrativa, para ti, ¿en dónde está? Yo creo que para mí radica en un tema que ya mencionó de alguna manera Carlos María, desde un punto de vista un poco queer. A mí me parece que para nosotros la oportunidad reproductiva está señalada a través de la creación artística, de la creación creativa, es decir, este es mi hijo. Y yo me sentía con tanto derecho de que se pareciera a mí, o de que fuera lo que yo quería que fuera, que luciera de la forma que yo quería que luciera, como una persona que está al margen de lo queer, como un heterosexual o una persona que de pronto no vive estas realidades. Entonces desde ese punto un poco me paré y dije como, bueno, tal vez si me hubiese ido por una opción de una editorial más formal, como por algo más institucional, más reconocido, no habría tenido la oportunidad de desarrollar creativamente todo lo que desarrollé, ni habría tenido esta libertad a nivel estético, a nivel de creativo, colaborativo también, porque digamos que yo hice mucho del proceso, pero no soy la única persona que está involucrada en la creación de Nico. Es decir, aquí hay personas que están presentes en el auditorio que tuvieron mucho que ver en ese parto que fue Nico, incluido Esteban, Luis Gonzalo, Sergio, que de alguna forma hicieron parte como de ese pujar de sacar al mundo a este hijo. Entonces, desde ese punto de paré, yo creo que la autopublicación, si bien puede ser un poco satanizada y puede ser vista en ciertos ámbitos como una opción que de pronto no tiene el reconocimiento que tendría una opción más institucional, más formal y todo eso, yo creo que tiene sus puntos válidos y tiene sus puntos a favor. Obviamente cada proceso es diferente, y esta es una vía de traer a la luz un proyecto creativo, y es la invitación también como a los artistas a decir, cada artista construye su propia vía de expresión artística. Bien, y ¿cómo es esa idea de, o sea, tú siempre quisiste que fuera una cinta, que VHS, o sea, esto siempre estuvo en tus planes, o barajaste otras ideas también? Yo desde que
terminé la novela dije, sería muy chévere que este libro fuera un cassette y que cada persona que lo lee, cada lector lo tuviera como una copia del cassette que ella está intentando recuperar, de las videocintas que están regadas por los alquileres de Bogotá. Entonces también es un juego, que eso también lo hablábamos con Carlos María, porque en el momento en que el lector agarra este libro, este artefacto, se convierte en cómplice, de alguna manera, se convierte en cómplice de la historia, se convierte en cómplice del abuso, de alguna manera, del abuso a la intimidad de Nico, y se convierte también en cómplice de ella, porque ella está intentando recuperar las copias y sacarlas del mercado. Entonces, de alguna forma, es como cuestionar al lector, cuestionar al comprador del libro, y cuando lo termine de leer, ver en qué posición se encuentra, ¿no? También cuestionarse un poco, que juega también con esto de la segunda persona, porque la segunda persona, normalmente esa segunda persona interior que tenemos es un poco, juega con la culpa, es un poco discriminativa, recriminativa, es pesada. Entonces, iba por ahí. Digamos que todo esto se ha venido construyendo a medida que el proyecto avanza y va creciendo, pero de entrada, cuando terminé el borrador, esta era la idea, yo quería verla así. Hubo otras versiones, se imprimieron otras versiones, que creo que Esteban en la primera también me ayudó con la portada, solamente con la portada, pero esta era la que quería materializar y la que quería que los lectores tuvieran. Bien, y Esteban, tú que vienes de una disciplina, bueno, por lo menos en la formalidad, que es el derecho, ¿cierto? Y que te encuentras con el arte como en el camino también un poco. ¿Cómo es tu experiencia participando como tal en un proceso como este, autogestionado e independiente, que tiene también sus retos? Porque a veces los tiempos, hay quizás una mayor libertad creativa en tiempos, en el proceso, pero también hay muchas preguntas que casi que tiene que responderse uno mismo, ¿sí? Porque no hay un gurú editorial que te esté diciendo es así, así, así. ¿Cómo fue tu proceso ya dentro del trabajo creativo autogestionado? Pues bueno, cuando Javier me comenta cuál va a ser el proceso y que va a ser autogestionar la novela, me parece una idea muy valiente y un reto pues que valía la pena, porque vale la pena trabajar. La libertad que da la autopublicación pues no tiene comparación, ¿no? Y afortunadamente Javier me transmitió ese sentimiento que tenía él de hacer lo que él quería, y yo me tomé también como esa actitud de que puedo hacer lo que quiera, y fuimos explorando poco a poco lo que les contaba. Le presenté algunos dibujos a Javi le parecieron chéveres, algunos no me parecían tan chéveres. En su momento tomé muchas notas. Las notas luego, cuando ya las iba a convertir en dibujos, eran completamente distintas, pero poco a poco también pues viendo imágenes que me mandaba Javi me decía como, mira, me gusta este estilo, me gusta esta técnica que utiliza este artista. Así mismo fuimos poco a poco construyendo, y pues un proceso de aprendizaje increíble, porque no tengo estudios formales en arte o en dibujo o en ilustración, entonces todo ha sido como un proceso también tan valiente como el de la autopublicación, y creo que se complementa el trabajo por eso, de una manera bonita. O sea, que crea un universo y bueno, y una lógica ahí, invitarlas a que conozcan a Nico, que conozcan el trabajo de Pájaro Editorial, a que conozcan todo ese proceso que han venido generando a partir de incorporar elementos transmedia a la literatura, ¿sí? Que apoyen también el corazón independiente, que conozcan también el proceso que han generado con Ingeniería de Fantasmas. Sí, y invitarlos también al stand. Tenemos stand en el pabellón 17, en el nivel 1, el stand 18-15A. Ahí estamos todos los proyectos de Film Emprende. Hay de
desde literatura infantil hasta narrativa, poesía, y con este proyecto de Pájaro Editorial, particularmente con esta novela, Nico, estamos entregando unos stickers. 2 de esos stickers tienen unos códigos QR que llevan a contenido adicional de la novela y de Ingeniería de Fantasmas también. Entonces los invito al stand a leer la novela, a comprarla, a apoyar el arte, y quería hacer un breve agradecimiento porque, como les digo, esto no hubiese sido posible sin el apoyo de Carlos Martínez Fernández, que es un gran amigo que se encuentra en España, de Gonzalo Pérez, primer lector, primer editor de esta novela y gran apoyo, por supuesto Sergio Sierra, quien está en la cámara y que además pues esta historia tampoco sería posible sin él, a mis hermanos José y Juan David, a Caleb Young, a Alcoví, que son amigos que están en el extranjero y que apoyaron este proceso desde allá, desde fuera de Colombia, a Iván Cruz, con quien mi corazón está, a Baldo y a Mateo, que están aquí presentes, siempre por el apoyo, por las tertulias, por las charlas, y por supuesto a mi madre Mayito y a mi padre Miguel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias Javier, Esteban, por ese trabajo maravilloso que están entregándonos. Gracias a Carlos María, que también aportó elementos fundamentales para esta discusión, esta conversación. Y bueno, seguimos entonces encontrándonos con Corazón Independiente. Muchas gracias. Gracias.